Bueno, no sé si me ven ahí, chicos. Sí, profe. Sí, sí, Perfecto. sí, sí. Bueno, hoy tenemos que empezar con ya los antibióticos y son muchos grupos, los nombres son bastante parecidos, así que van a tener que tener paciencia y muchas, sobre todo muchas horas de estudio. Ya no puede entrar nadie más porque lamentablemente si no me van a tener que hacer salir de la presentación y volver a entrar y se nos va todo. Eh, Ustedes saben que los antibióticos hace tiempo, hace muchísimos años que se vienen usando. El descubrimiento más importante del siglo pasado, uno de los más importantes, ha sido la penicilina por Fleming, que no buscaba encontrar ningún antibiótico, sino que cultivaba sus bacterias y vio que la penicilina, que viene de un hongo, inhibía el crecimiento de algunos cocos. Entonces, a partir de ahí se empezó a buscar exhaustivamente la, la generación de antibióticos. ¿Ah? Eh, Esto es lo que vamos a ver hoy. Fíjense, esto es la muerte de los pacientes según las patologías infecciosas o no infecciosas. ¿No? Ha habido una disminución de la mortalidad desde el año 1900 hasta el año 2000. Fíjense, las patologías no infecciosas, la mortalidad se mantiene medianamente en el mismo nivel, mientras que las infecciosas hay una gran disminución de la mortalidad. Y esto es gracias a los antibióticos, que la penicilina es en esta época, más o menos, y acá empiezan a surgir antibióticos como sulfas y otros antibióticos un poco más potentes que hacen que esta curva, que venía súper alta, baje a la mínima expresión. ¿Ah? Entonces, los microorganismos que tenemos que conocer son sobre todo virus, hongos, parásitos y sobre todo las bacterias, que es el primer gran capítulo que vamos a ver, sobre todo en el día de hoy y la clase que viene. Uno, cuando tiene que dar un tratamiento, lo puede hacer en forma profiláctica cuando no hay infección, pero hay riesgo de una infección. Por ejemplo, un paciente con cardiopatía congénita que se tiene que hacer una extracción de una muela. A ese paciente, si no le damos antibiótico profilaxis antes de que aparezca la infección, seguramente va a desarrollar una infección y por lo tanto la profilaxis es para eso. Una vez que yo tengo una infección, cuando entre el germen, hay un tiempo hasta que aparecen los síntomas. Cuando estuve expuesto al germen, puedo dar un tratamiento preventivo. Cuando empecé con los síntomas, puedo dar un tratamiento que se llama empírico, pensando qué gérmenes con mayor frecuencia me generan los síntomas que estoy teniendo. Por ejemplo, si tengo dificultad para tragar, dolor en la garganta y fiebre, es muy posible que eso sea una faringoamigdalitis. Y yo sé que el Streptococcus pyogenes es el que más produce eso y por lo tanto voy a darle un tratamiento empírico para cubrir ese germen. Una vez que yo aíslo el germen productor de la infección, doy un tratamiento definitivo y dirigido. Y por último, si el problema está resuelto, pero quiero que no aparezca de vuelta en determinados pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos, etc., el tratamiento se llama tratamiento de supresión. ¿Mm? Hay un montón de mecanismos de resistencia bacteriana, lo vamos a ir viendo con cada grupo de antibióticos, pero básicamente las bacterias pueden disminuir la entrada del antibiótico al citoplasma, pueden expulsarlo una vez que entró por bombas de flujo, pueden destruir el antibiótico de acuerdo a si hay beta-lactamasas o si hay distintas enzimas que degradan los antibióticos, mutaciones de las proteínas a las cuales a las cuales quiero inhibir, y rutas alternativas para la búsqueda de energía del ciclo de las bacterias. ¿Mm? Los antibacterianos, uno los clasifica como
Parietolíticos, membranolíticos, o sea que la pared es una cosa y la membrana es otra, eso lo tengo que tener bien claro para poder entender cómo actúan, alterando la síntesis de proteínas, ¿sí? Las bacterias tienen ribosomas distintos a los nuestros y por lo tanto eso es un mecanismo muy interesante para inhibir alteración de la síntesis del ADN de las bacterias y otros mecanismos diversos que vamos a ir viendo. A su vez, también uno puede dividir a los antibacterianos en bacteriolíticos, cuando yo destruyo la bacteria y la mato, y bacteriostáticos, cuando solo inhibo el crecimiento de la bacteria y mi sistema de defensa se tiene que ocupar de destruir a la bacteria. Claramente, los bacteriostáticos los voy a dar en pacientes inmunocompetentes, por lo que acabo de decir, mientras que los bacteriolíticos los puedo dar en inmunocompetentes, pero sí o sí los tengo que dar en inmunocomprometidos. Porque si doy un bacteriostático en inmunocomprometido, ese paciente no va a tener la chance, porque su sistema inmune es defectuoso, de que su sistema inmune mate la bacteria. Y dentro de los parietolíticos, o sea, dentro de este primer grupo, vamos a tener todos estos fármacos. Las penicilinas y las cefalosporinas, que son primos hermanos, los glucopéptidos, los carbapenems, los monobactams y dos otros fármacos que están y que no se los clasifica en ningún grupo. Esto, fíjense, es una bacteria gram positiva. Es gram positiva porque tiene una pared gruesa y se tiñe con la tinción de gram, mientras que la bacteria gram negativa tiene dos membranas, una externa, una interna, y la pared bacteriana está en el medio conectada a la membrana externa. ¿Qué de diferente y qué diferencias puedo hacer? Que la bacteria gram positiva tiene una pared más gruesa y que no tiene poros. Fíjense que no hay ningún poro acá por donde pueda entrar nada. Mientras que la gram negativa, la pared es más finita y la membrana externa tiene poros por donde muchas veces hacemos que los antibióticos lleguen a la pared mediante estos poros. Eso son pequeñas diferencias, pero que nos van a dar el espectro después con los antibacterianos. Los beta-lactámicos actúan de la siguiente manera. Uno, para saber cómo actúan, tenemos que saber cómo se sintetiza la pared. Entonces, la fase 1 se forma un precursor en el citoplasma de la bacteria, ¿sí? Acá, en esta parte, se forma el precursor que va a formar estos ladrillitos, ¿sí? Esa es la fase 1. La fase 2, ese precursor formado se transporta a la membrana. O sea que el precursor que forme acá se ancla a la membrana. Esa es la fase 2, ¿sí? En la fase 3 se exterioriza el precursor y se va formando un polímero lineal, así como vienen formándose estas botecitas acá. De esa manera se forma un polímero lineal que es este de acá, esos ladrillos que se unen uno al lado de los otros. Y por último, existe la transpeptidación, que es la fase 4, que es la unión de los ladrillos de las distintas capas. La unión de esta capa con esta capa de abajo, y de esta capa con esta capa, y de esta capa con esta capa. Por lo tanto, las uniones del polímero lineal y las uniones que genera la transpeptidasa son fundamentales para mantener la estructura semirrígida que tiene la pared de la bacteria y aislarla de la lisis osmótica, ¿sí? Los beta-lactámicos, esto es cómo se forma el precursor, no importa, es muy complejo, pero quiero que sepan que los beta-lactámicos lo que hacen es, inhibir la fase 4 o la transpeptidación, inhibiendo a la proteína ligadora de penicilina, que es donde se une, e impidiendo la unión entre las capas. Eso genera una alteración de la arquitectura de la pared y la bacteria finalmente queda con la pared abierta y muere por lisis osmótica. Son antibióticos bacteriolíticos. Las penicilinas las podemos clasificar en penicilina G,
resistente a las beta-lactamasas, de espectro ampliado y antiseudomónicas. Hay 4 grupos de penicilinas. Dentro de la G tenemos a todas estas, que las pueden encontrar en cualquier lado. Dentro del segundo grupo tenemos a estas. Este grupo no se usa mucho en Argentina, porque tenemos fármacos más efectivos, pero pueden ver que todavía se usan en otros países. Penicilinas de espectro ampliado son las que más usamos, y ahí está la amoxicilina y la ampicilina. Y por último, las antiseudomónicas, que son las carboxi y las ureidopenicilinas. Vamos a ver estos grupos uno por uno. Y cuando uno habla de beta-lactámico, esto es el anillo beta-lactámico. ¿Ah? Y las beta-lactamasas, que son las enzimas que destruyen, lo que hacen es abrir el anillo y desestructurar al antibiótico. Este anillo beta-lactámico es también el anillo que me genera las alergias. Estos fármacos son muy alérgicos. Vamos con las penicilinas del primer grupo, o penicilina G. Tenemos 3. Penicilina B, que se da por vía oral, la penicilina G, que se da por vía endovenosa, cada 4 horas, y la penicilina G benzatínica, que se da por vía intramuscular. La benzatina es una proteína que se ancla a la penicilina G, que va dentro del músculo y va liberando penicilina G a la sangre de a poquito. Por eso la penicilina G benzatínica tiene una vida media de 21 a 28 días, ¿ah? Mientras que la penicilina G endovenosa solo 4 horas, ¿sí? En general estas penicilinas se utilizan para estreptococos, piógenes y algunos anaerobios que no incluyen el bacteroides frágiles. O sea, anaerobios que no sean de la cavidad abdominal. Por ejemplo, el Clostridium, ¿sí? Perfinges. Y otro gran uso que tienen es para el treponema pallidum, que es lo que genera la sífilis, ¿sí? Todas estas penicilinas llegan bien a meninges cuando están inflamadas y se eliminan por riñón. Los usos que le doy a la penicilina G es la faringitis estreptocóxica. Fíjense ustedes, esto es una faringitis estreptocóxica clásica. Se ven acá las placas blancas en los pilares posteriores. Se puede usar para la fascitis necrotizante o para la gangrena gaseosa, que pueden ser producidas por gérmenes anaerobios. Para la actinomicosis, que genera este tipo de lesiones. Y obviamente para la sífilis en cualquiera de sus estadios, ¿sí? Problema de la penicilina G benzatínica, que cuando va intramuscular puede producir este tipo de reacciones: hematomas o abscesos. Por lo tanto, no es de buena práctica dar una inyección intramuscular, ¿sí?, a un paciente, por ejemplo, anticoagulado, o a un paciente inmunodeprimido, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes, con las intramusculares. Y si alguien alguna vez se ha puesto una penicilina en el glúteo, sabe lo doloroso que es y la inflamación que genera. Después tenemos las penicilinas resistentes a las beta-lactamasas, que son el grupo 2, solo para los estafilococos, porque los estafilococos producen beta-lactamasas, y por eso usamos estas penicilinas que tienen el anillo beta-lactámico un poco más protegido de esta enzima, ¿sí? No cubren, en general, gérmenes sensibles a las penicilinas G, o sea que no es que sumo el espectro de la penicilina G, sino está solamente para los estafilococos, ¿sí? Sobre todo el estafilococo no resistente. Y los fármacos más representativos, o el fármaco más representativo, es la meticilina. De hecho, el estafilococo se puede dividir en meticilino sensible, donde puedo usar este fármaco y cefalosporinas de primera generación, y meticilino resistente, donde ya tengo que usar fármacos un poco más de reserva. Tenemos penicilinas de espectro ampliado, que son la ampicilina y la amoxi, que son las más conocidas, seguramente las deben haber escuchado nombrar. La ampicilina se puede asociar a sulbactam y la amoxicilina a ácido clavulánico. Estos dos son inhibidores de la beta-lactamasa y les amplía el espectro. ¿Por qué decimos espectro ampliado? Porque ya cubro gram negativo, cubro Escherichia coli, enterobacterias, el neumococo lo puedo cubrir otros estreptococos, puedo cubrir listeria, sobre todo con la ampicilina, el meningococo, cuando empiezo a asociar
sulbactam y ácido clavulánico, y el meningococo y el hemófilus, en general utilizamos otros fármacos, pero también los pueden cubrir. Y cuando uno suma un inhibidor de la beta-lactamasa, ya puedo cubrir otros gérmenes como el Haemophilus influenza, Klebsiella proteus y los anaerobios, incluyendo el bacteroides que suele venir del abdomen, ¿sí? Pregunta de examen de siempre, diferencias cinéticas entre ampicilina y amoxi. La ampicilina se da por vía endovenosa habitualmente, se absorbe por vía oral, pero por vía oral la amoxicilina se absorbe todo, y la vida media de la amoxicilina es de 8 horas y de la ampicilina es de 6 horas. Y la ampicilina tiene la particularidad que se elimina por bilis. Resumiendo, ampicilina se da por vía endovenosa, se elimina por bilis cada 6 horas, y la amoxicilina se da por vía oral, se elimina por vía renal en forma completa y se da cada 8 horas. Los usos que tenemos con estos fármacos son un montón. Podemos usarlos para un montón de cosas, sobre todo cuando los asociamos al inhibidor de la beta-lactamasa. Por ejemplo, infecciones respiratorias altas, donde uno sabe que puede estar el neumococo, el hemófilus, la moraxela, etc. Cuando el paciente no puede recibir una inyección intramuscular porque está anticoagulado, o porque es diabético, o porque está inmunosuprimido, podemos usar estos fármacos para tratar la faringoamidalitis puntácea. Lo puedo dar para infecciones respiratorias bajas, donde habitualmente es el neumococo el que genera la neumonía. ¿Sí? Para infecciones urinarias, para meningitis por listeria se usa solamente la ampicilina. ¿Sí? Y en el último grupo tenemos las penicilinas antiseudomónicas. Ustedes saben que la pseudomonas es un problema en las unidades de cuidados críticos, y suelen ser gérmenes resistentes a los fármacos que hemos visto antes, y suelen ser gérmenes resistentes a los fármacos que solemos usar para el paciente que está ambulatorio, que no está internado. Entonces acá tenemos carboxipenicilina, la carbenicilina y la ticarcilina, que se puede asociar con sulbactam. Esto habitualmente no las usamos. Usamos las ureidopenicilinas, la meslocilina y la piperacilina. Habitualmente se usa piperacilina en asociación con tazobactam, ¿sí? Y acá cubrimos gérmenes más resistentes: pseudomonas, proteus, enterococcus fecalis algunos, y anaerobios, ¿sí? En general los reservamos para microorganismos resistentes, infecciones adquiridas dentro del hospital, como pueden ser, por ejemplo, una neumonía, una infección urinaria, infecciones por quemaduras, infecciones endovasculares, bacteriemias, etc. ¿Sí? Obviamente que al reservarse para pacientes graves e infecciones intrahospitalarias se dan solo por vía endovenosa, y no existen alternativas orales para estos fármacos. Entonces, una ayuda a memoria de las penicilinas: el primer grupo, la penicilina G, que hay 3, G endovenosa, la benzatínica, que es intramuscular, y la B, que es vía oral para los chicos sobre todo. Se usa para la faringoamidalitis puntácea, para la sífilis y para los anaerobios, pero no incluye el bacteroides frágiles. Las penicilinas resistentes a las beta-lactamasas o a las penicilinasas, la meticilina para el estafilococo, las aminopenicilinas o penicilinas de espectro ampliado, ampicilina y amoxicilina, acuérdense las diferencias que hablamos, se utilizan para ecterobacterias, sobre todo cuando le ponemos un inhibidor de la beta-lactamasa, sulbactam para la ampicilina y ácido clavulánico para la amoxicilina. Esto lo reservamos para un montón de infecciones, puede ser una infección respiratoria alta, baja, infecciones urinarias, etc. Y las antiseudomónicas, que son las carboxilas ureido, acuérdense, piperacilina, tazobactam, para infecciones intrahospitalarias por gérmenes gram negativos resistentes. Chicos, ¿venimos bien? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Sé que son muchos nombres, pero bueno, hay que grabarlos. Vamos a las reacciones adversas. Cuando uno habla de penicilina, la primera reacción adversa que se nos viene a la cabeza es la hipersensibilidad, o sea, las alergias. La alergia puede aparecer de cualquier tipo, puede aparecer un rash en la piel, desde eso hasta un shock anafiláctico. Otra reacción adversa de las penicilinas es la diarrea. ¿Por qué se produce diarrea? Porque la penicilina mata las bacterias que son normales en el intestino nuestro,
y existe sobrecrecimiento bacteriano y sobrecrecimiento sobre todo del Clostridium difficile, y esto produce colitis pseudomembranosa. Raramente las penicilinas pueden producir series, la granulocitopenia o la disminución de los glóbulos blancos y alteraciones en la función plaquetaria, y la penicilina G-benzatínica nunca puede ir dentro de un vaso. ¿Por qué? Porque la benzatina va con potasio y es como hacerle potasio endovenoso a un paciente, lo puedo matar, ¿sí? Así que siempre que hagamos una penicilina G-benzatínica en el glúteo, siempre aspirar y asegurarnos de que no haya canalizado un vaso con la aguja, ¿sí? Que vaya bien dentro de mí. Estas son las cefalosporinas. Son un montón, los nombres son difíciles, pero es así. Fíjense, el anillo betalactámico es el mismo, por lo tanto, yo les dije que esto me da la alergia. Entonces puede haber alergia cruzada con las penicilinas. ¿Ah? Y acá sí hay una regla. A medida que yo avanzo en generación, cada vez voy cubriendo más gram negativos, y si retrocedo en generación, cubro más gram positivos. Por lo tanto, las de primera generación, que son la cefalexina y el cefadroxilo por vía oral, y la cefalotina y la cefasolina por vía endovenosa, las utilizo sobre todo para infecciones por estafilococos, que pueden darse en la piel y en las partes blandas, y para infecciones por anaerobios de la cavidad oral. Por ejemplo, una profilaxis para una cirugía lo puedo hacer con cefalosporinas de primera generación. Cefalosporinas de segunda generación se usan poco acá, pero tenemos la cefuroxima, que se puede usar, y dos cefalosporinas de segunda que cubren el anaerobio, que son la cefoxitina y el cefotetano. Sé que son muchos nombres, tengan paciencia y repasen esta clase. Estos ya cubren menos fármacos, menos los gram positivos, pero empiezan a cubrir un poquito más los gram negativos. Y por lo tanto, acá se usan poco, o porque tratamos gram positivos con céfalos de primera o gram negativos con céfalos de tercera. Los céfalos de tercera son la ceftriaxona, que tiene eliminación biliar, cefotaxima, la cefoperazona, que tiene eliminación biliar y que cubre pseudomonas, y la ceftazidima, que cubre pseudomonas. Cefotaxima y ceftriaxona no cubren pseudomonas. ¿Sí? ¿Para qué uso estas? Para gram negativos, sobre todo Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, etc. Y puede usarlo para gram positivos buenitos, que no hagan resistencia, como los estreptococos. Cubre meningococo, por lo tanto la ceftriaxona es el tratamiento de elección, por ejemplo, para la meningitis bacteriana, que la producen los estreptococos, los meningococos y el hemófilos. También cubre el gonococo, y por lo tanto la ceftriaxona es el tratamiento de elección para la gonorrea. Y acuérdense que la ceftazidima y la cefoperazona cubren pseudomonas y son opciones para pacientes que adquieren infecciones intrahospitalarias. Céfalos de cuarta, cefepime y cefpirome. Y esto es muy parecido el espectro a las céfalos de tercera antipseudomónicas, ceftazidima y cefoperazona. Gram negativos multiresistentes. Céfalo de quinta, ceftolozano, ¿sí? Cada vez más para pseudomonas y gram negativos multiresistentes. Tenemos cefalosporinas antiestafilocóxicas, pero no el estáfilo meticilino sensible, sino el estáfilo meticilino resistente, que es el estáfilo malo y que suele producir endocarditis, suele producir infecciones asociadas a los catéteres. Para eso tenemos la ceftarolina y el cefoviprol. Y existen asociaciones, que es el ceftalozano con tazobactam y la ceftazidima con avibactam. Son asociaciones que se usan para bacterias con muchísima resistencia, como son algunas pseudomonas y enterobacterias, productoras de beta-lactamasas de efecto extendido, que son las bacterias que se llaman BLE, ¿sí? Y la ceftazidima avibactam es un fármaco que lo tenemos hace poco y que lo estamos usando y no lo queremos usar mucho porque genera mucha resistencia, pero acá cubrimos casi todos los gérmenes gram negativos. No cubrimos gram positivos, pero sí todos los gram negativos, porque la Vivactam es un fármaco que inhibe la beta-lactamasa, pero que inhibe cualquier beta-lactamasa. Hoy por hoy hay beta-lactamasas que se llaman metalo-beta-lactamasas,
que son muy resistentes a estos inhibidores. Entonces, volviendo a los usos, las céfalos de primera se utilizan para estafilococos y anaerobios de la cavidad oral. Las céfalos de segunda no se usan mucho en Argentina, así que las vamos a saltear. Las céfalos de tercera ya hemos dicho para qué se utilizan. Las céfalos de tercera, ceftazidima y cefpoperazona, que son antiseudomónicas. Las céfalos de cuarta, la de quinta, se utilizan para gram negativos multiresistentes. Y la ceftarolina y el ceftobiprol, que se utilizan para estafilococos meticidinos resistentes. Que quede claro eso. Particularidades cinéticas de las cefalosporinas hay pocas. Ya les he mencionado que la ceftriaxona y la cefpoperazona se eliminan por bilis, el resto se elimina por riñón, y de hecho hay algunas que son nefrotóxicas, y que llegan muy bien al líquido cefalorraquídeo, sobre todo la ceftriaxona y el cefepime, por si tengo una meningitis bacteriana. Reacciones adversas, la hipersensibilidad, igual que las penicilinas, y hay alergia cruzada. Acuérdense que son nefrotóxicas algunas, sobre todo las cefalosporinas de cuarta y de tercera generación antiseudomónicas. La ceftriaxona desplaza la bilirrubina de la albúmina. Esta es una particularidad que hay que tenerla en cuenta, no en el adulto, pero sí en los recién nacidos, porque pueden producir ictericia. Y, al igual que las penicilinas, pueden promover el sobrecrecimiento del Clostridium difficile y generar colitis pseudomembranosa. Los usos de los céfalos, la de primera para infección de la piel y de los tejidos blandos, para profilaxis en cirugía. Las de segunda no se usan mucho. Las de tercera, puedo usar ceftriaxona, por ejemplo, para tratar una neumonía bacteriana, para tratar la meningitis, para tratar la gonorrea. Y puedo usar ceftazidima para infecciones graves, por gérmenes un poco más resistentes. Además, las céfalos de cuarta las puedo usar con el mismo criterio que las céfalos de tercera antiseudomónicas, nada más pero con el espectro un poquito más ampliado, o sea, gram negativos multiresistentes. Y no se olviden lo que les he dicho de ceftazidima y bactam para beta-lactamasas de espectro extendido, para bacterias KPC, productoras de carbapenemasa, o de métalo-beta-lactamasas. Y acuérdense que hay cefalosporinas antiestafilocóxicas, que son estas dos, que ya se las he mencionado varias veces, que se usan para el estafilococo, que habitualmente estos fármacos, que son de una cobertura tan amplia, pero no lo cubren el estafilococo. Los mecanismos de resistencia del estafilococo no son los mismos que de los gram negativos. Después tenemos los carbapenems. El imipenem, el meropenem, estas son las vidas medias, el ertapenem y el doripenem. Fíjense que en el espectro de estos fármacos tenemos, si yo les digo estreptococo, ¿cubre el estreptococo? Claro que lo cubre el estreptococo. Sin embargo, estos fármacos son fármacos que yo los reservo para bacterias muy, muy, muy resistentes. Entonces no le voy a dar a un estreptococo piógenes imipenem, sino lo voy a reservar, por ejemplo, para una pseudomona, para una acinetobacter, ¿estamos? Para esas bacterias que son multiresistentes. ¿Tiene cobertura contra un estreptococo? Claro que sí, pero no la voy a dar porque quiero reservar ese antibiótico para usarlo como realmente haya que usar. Particularidades, el imipenem se asocia a cilastatina. ¿Qué es el cilastatin? Inhibe la dipeptidasa renal, y la dipeptidasa renal es quien elimina el imipenem. O sea que esta asociación es una asociación o una sinergia de preservación. El cilastatin preserva del metabolismo al imipenem por la dipeptidasa renal. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad del cilastatin? Que produce convulsiones. Y por lo tanto, cuando el paciente tiene un trauma de cráneo, un sangrado dentro del cerebro y está predispuesto a convulsiones, yo sí o sí tengo que usar meropenem, no le puedo dar imipenem porque le puedo hacer convulsionar al paciente. ¿Y para qué usamos estos fármacos? Los tenemos de reserva para infecciones graves intrahospitalarias. Urinaria, neumonía, infección intraabdominal o ginecológica, infección de la piel, de los huesos, de las articulaciones intrahospitalarias. Esto es lo mismo.
tenemos un pequeño grupo formado por un solo fármaco, que es el Astronam. El Astronam, el espectro, son los gram negativos multiresistentes, parecido a la ceftazidima, que es la céfalo de tercera antiseudomónica. No cubre gram positivos, no cubre anaerobios. Se da por vía endovenosa cada 6 u 8 horas. Y lo bueno que tiene el Astronam es que no presenta hipersensibilidad cruzada, que sí presenta el resto de los grupos que hemos visto. Otra particularidad, que es hepatotóxica en chicos y que hay que ajustar la dosis en insuficiencia renal. Los reservo solo para infecciones intrahospitalarias por gram negativos. Esto ya lo conocen, sulbactam, que lo puedo asociar a ampicilina o a ticarcilina, el ácido clavulánico o clavulanato, que lo asocio a amoxicilina, y el tazobactam, que lo asocio a la piperacilina. Estos inhiben beta-lactamasas transmitidas por plasma, beta-lactamasas no tan malas. El avibactam es un nuevo inhibidor de la beta-lactamasa que inhibe las beta-lactamasas nuevas, por así decirlo, las AMP-C, las metalo-beta-lactamasas y las carbapenemasas. ¿Sí? Esto es un resumen de lo que vimos hoy: penicilina más inhibidor de la beta-lactamasa, cefalosporina más inhibidor de beta-lactamasa, carbapenems, imipenem con cilastatin y monobactam. Beta-lactámicos, entonces tenemos penicilinas, que tenemos 5 grupos, los últimos 2 son antiseudomónicas, las cefalosporinas, que tenemos 5 generaciones. A partir de la tercera generación hay fármacos antiseudomónicos y puede haber alergia cruzada entre ellos. Los carbapenems, que tienen muy amplio espectro a gram negativos y anaerobios, no a gram positivos multiresistentes, no cubren estáfilo meticilino resistente, pero sí cubre una pseudomonas resistente. Y el monobactam, que solo cubre gram negativos, no cubre ni gram positivos ni anaerobios. ¿Sí? Estos habitualmente para infecciones intrahospitalarias, y las céfalos a partir de la tercera antiseudomónica para infecciones intrahospitalarias, y los últimos 2 grupos de la penicilina para infecciones intrahospitalarias. Esto no sé qué es. Bueno, ¿se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, los libero, chicos, porque es tarde. Espero que les haya servido. Y no sé si tienen dudas. Sé que es muy tarde y sé que deben estar remil cansados. Profe, el miércoles que viene tenemos clases presencial o virtual. Es posible que tengamos virtual. Este mes es posible que tengamos todo el mes virtual. Ah, Ya bueno, profe, gracias. tenemos que arreglar un horario después, charlenlo entre ustedes, que no sea el miércoles a las 6 de la tarde, porque estamos con una actividad acá en Córdoba, justamente a las 7 de la tarde. Es por eso que no puedo ir, por lo menos por ahora, no he podido arreglar eso. Así que, y tampoco los quiero, a esta hora, les quiero reventar la cabeza, entonces, nada. Profe, ¿puede pasar la presentación? Les paso la presentación.